Spinoza revela lo que hizo Simeón antes de su reunión con mesas en la Biblia. ¿Has oído hablar de Simeón, ese hombre que aparece en la Biblia esperando al Mesías? Es conocido por encontrar al niño Jesús en el templo y decir esas hermosas palabras sobre que él es la luz para iluminar a las naciones. Pero, ¿qué hizo antes de eso? El filósofo Baruch Spinoza, un pensador muy inteligente del siglo XVII, dio una explicación diferente de lo que muchos creen. Entendamos esto de una manera simple, como si estuviéramos hablando de la vida cotidiana. 1. Introducción rápida. ¿Quién era Simeón y por qué Spinoza se preocupaba por él? Imagine que espera que un amigo muy especial llegue a su casa. No sabes el día o la hora, pero estás seguro de que llegará. Todos los días miras por la ventana, te pones la casa y te preparas. Era más o menos así con Simeón. En la Biblia, Lucas 2, 25-35, Simeón se describe como un hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel, es decir, el Mesías prometido. Tenía la promesa de Dios de que no moriría antes de ver a Cristo. Un día, guiado por el Espíritu Santo, fue al templo y encontró a María y José con el niño Jesús. Cuando recogió al niño en sus brazos, alabó a Dios e hizo una profecía. Pero, ¿qué hizo Simeón antes de este momento? La Biblia no da muchos detalles, y ahí es donde entra Spinoza. Spinoza fue un filósofo que estudió la Biblia de una manera diferente. No vio los textos sagrados como mágicos, sino como libros escritos por personas, con historias que podrían entenderse por la razón. Para él, Simeón no era solo un hombre santo esperando un milagro, era parte de un contexto más amplio, con una vida ordinaria, como la nuestra. 2. Explicación de los puntos principales. ¿Qué pensó Spinoza? Spinoza no escribió un libro casi sobre Simeón, pero en sus obras, especialmente en el Tratado Teológico Político, habla sobre cómo entender los personajes bíblicos. Vamos a romperlo en partes simples, como si estuviéramos hablando de un vecino que conocemos. A Simeón no era un hombre de Hermes esperando solo. Muchas personas imaginan a Simeón como un viejo sabio que estaba rezando todo el día en una esquina, esperando al Mesías. Pero Spinoza pensó de manera diferente. Para él, Simeón probablemente tenía una vida normal, como cualquiera de las veces. Piense así, hoy, si alguien dice que está esperando un gran evento, como la Copa Mundial o el nacimiento de un nieto, esa persona no deja de trabajar, come o habla con los demás. Ella continúa su vida, solo con una expectativa. Spinoza cree que Simeón era así, un hombre común, tal vez un maestro, un comerciante o incluso un líder religioso que vivía su rutina, pero con la fe de que algún día vería a Mesías. B. Estudió las Escrituras y la historia de su pueblo. Spinoza dijo que para comprender la Biblia, necesitamos comprender el contexto en el que fue escrito. Simeón, como un judío piadoso, probablemente estudió las profecías del Antiguo Testamento, como las de Isaías, que hablaban del Mesías. Es como cuando leemos los pronósticos del tiempo, si está escrito que lloverá, nos preparamos con paraguas. Simeón leyó las promesas de Dios y se preparó espiritualmente. Spinoza cree que no lo hizo solo, pero en la comunidad, discutiendo con otros judíos sobre cuándo y cómo vendría el Mesías. C. Fue parte de un grupo que esperaba la liberación de Israel. En la época de Simeón, los judíos estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Fue un momento difícil, con muchos impuestos y poca libertad. Así como hoy la gente sueña con un mejor país, los judíos de la época soñaban con un liberador. Spinoza creía que Simeón era parte de este grupo que esperaba no solo un salvador espiritual, sino también alguien que cambiaría la situación política. Es como animar a un candidato que promete mejorar las cosas, esperamos, argumentamos e incluso actuar para que esto suceda. Entonces, Simeón podría participar en conversaciones sobre cómo sería este futuro, rezar e incluso asistir a reuniones sobre la esperanza de la gente. Tenía una vida de oración, pero no magia. La Biblia dice que Simeón fue guiado por el Espíritu Santo. Spinoza no lo negó, pero lo explicó de una manera más natural. Para él, ser guiado por el Espíritu no era como recibir un mensaje telefónico de Dios, sino tener una fuerte intuición, una certeza interior, como cuando tenemos la sensación de que algo importante sucederá. Imagina que tú despierta un día y siente que necesitas visitar a un amigo enfermo. No hay voz del cielo que dice ve. Pero lo sientes en el corazón. Spinoza piensa que con Simeón era así,
Tenía una gran fe y un conocimiento tan profundo de las Escrituras que cuando vio a Jesús, sabía que era él. Puede haber sido un maestro o líder religioso. Spinoza a través de los personajes bíblicos como personas reales, con profesiones y responsabilidades. Simeón, siendo un hombre justo y piadoso, probablemente jugó un papel importante en la sociedad. Puede ser que haya enseñado la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, para niños, como maestro de escuela dominical hoy. O tal vez fue un líder en la sinagoga, ayudando a organizar las ceremonias. Es como el sacerdote o el pastor de su ciudad, no solo está rezando todo el día, sino que también aconseja a las personas, organiza muchos eventos y estudios. Simeón probablemente hizo cosas así mientras esperaba al Mesías. No era pasivo, actuó de acuerdo con su fe. Spinoza criticó la idea de que las personas bíblicas solo esperaban que los milagros no hicieran nada. Para él, Simeón actuó de acuerdo con su creencia. Si creyera que el Mesías vendría, probablemente hizo cosas para preparar el camino, como enseñar a las personas sobre la profecía o alentar la esperanza en la gente. Piense en alguien que cree que la educación puede cambiar el mundo, esta persona no solo está esperando, abre una escuela, enseña o ayuda a los niños. Simeón puede haber hecho cosas así, incluso si la Biblia no cuenta todos los detalles. 3. Resumen final, ¿qué significa todo esto? Spinoza nos ayuda a ver a Simeón no como un personaje de cuento de hadas, sino como una persona real, con una vida llena de acciones y esperanzas. Recapitulemos. Simeón no era un solitario, vivía en una comunidad, como nosotros, trabajando, estudiando y hablando con otras personas. Estudió y enseñó, probablemente conocía bien las Escrituras y compartió este conocimiento, como maestro o líder religioso. Tenía una fe activa, no solo estaba esperando que el Mesías cayera del cielo, sino que actuó de acuerdo con su creencia, preparando a la gente para ese momento. Fue guiado por una fuerte intuición, su conexión con Dios no era mágica, sino una combinación de fe, estudio y sensibilidad espiritual. Vivió en un contexto político, así como esperamos cambios en el país. Simeón esperaba que el Mesías trajera liberación a Israel. Spinoza nos enseña que los personajes bíblicos no eran superhéroes, sino personas como nosotros, con dudas, esperanzas y una vida llena de pequeñas acciones que marcaron la diferencia. Simeón no era solo un hombre que sostenía a Jesús en sus brazos, era parte de una historia mayor, llena de significado y humanidad. Pensar en la vida diaria. Imagine que espera un gran cambio en su vida, un nuevo trabajo, la cura de una enfermedad o la realización de un sueño. No te quedas quieto esperando, ¿verdad? Usted prepara, estudia, ahorra, habla con personas, a veces o medita. Era así con Simeón. Su historia nos muestra que la fe no solo está esperando, sino actuar, aprender y vivir con un propósito, incluso cuando no sabemos exactamente cuándo o cómo sucederán las cosas. Spinoza, con su visión racional, nos invita a ver la Biblia no como un libro de cuentos mágicos, sino como un registro de vidas reales, llenos de significado y lecciones que podemos aplicar hoy. Y Simeón, con su paciencia y acción, es un gran ejemplo de esto. Simeón no era un hombre pasivo. Mientras esperaba al Mesías, probablemente vivió como cualquier otra persona de su tiempo, trabajar, ayudar a su familia, participar en la comunidad. Pero había algo diferente en él, su fe no era solo una creencia, fue una fuerza que guió sus acciones. Spinoza, al analizar historias como la suya, nos hace darnos cuenta de que la espiritualidad no necesita estar lejos de la vida cotidiana. Por el contrario, puede estar en los pequeños gestos, en las elecciones que hacemos todos los días. Por ejemplo, imagine que Simeón era un erudito de las Escrituras. No solo leyó los textos sagrados, sino que reflexionó sobre ellos, discutió con los demás e intentó vivir de acuerdo con lo que aprendió. Era como un agricultor que, mientras esperaba la cosecha, cuida la tierra, regando las plantas y elimina las malas hierbas. No solo miró el cielo, esperando un milagro, actuó, incluso sin saber el día exacto que maduraba la fruta. Spinoza diría que Simeón representaba el equilibrio entre la razón y la fe. No dejó el lugar. Jica, después de todo, vivió en el mundo real, con sus responsabilidades, pero tampoco dejó a un lado la esperanza. Para el filósofo, esta es una lección valiosa, la verdadera sabiduría es unir la comprensión, razón, con la confianza, fe, sin dejar que se anule el otro. Otro punto interesante es que Simeón no estaba solo.
Él era parte de una comunidad que también esperaba para el Mesías. Esto nos recuerda que nuestros mayores logros a menudo no son individuales sino compartidos. Hoy podemos pensar en Simeón como alguien que, incluso sin saberlo, cuando su esperanza se cumpliría, todavía estaba conectado con los demás, aprendiendo y enseñando. Fue como un miembro de un grupo de estudio que, mientras esperaba un gran evento, intercambia ideas y se fortalece con sus compañeros. Spinoza nos ayuda a ver que la historia de Simeón no se trata de un hombre que simplemente suerte para ver al Mesías. Se trata de alguien que vivió intensamente y conscientemente, preparándose para una reunión que cambiaría todo, incluso sin saber cuándo o cómo sucedería. Y esta actitud, de vivir con un propósito sin estar apegado a las certezas absolutas, es algo que podemos llevar a nuestras vidas. Al final, el mensaje es simple: no necesitamos respuestas a todas nuestras preguntas para vivir bien. Como Simeón, podemos confiar, preparar y actuar, incluso cuando el futuro es incierto. Y al igual que él, podemos encontrar un significado no solo en el gran momento que esperamos, sino que en cada paso que damos allí. Simeón no era un hombre pasivo, esperando que algo caiga del cielo. Él actuó. Y aquí es donde Spinoza nos da una pista importante: la verdadera preparación no es solo orar o desear, sino vivir de una manera que tenga sentido ahora, no solo en el futuro. Imagine a un agricultor que planta semillas todos los días, incluso sin saber si la cosecha será buena. No solo está mirando el cielo esperando la lluvia, hará la tierra, cuidará las plántulas y confiará en que, en el momento adecuado, vendrán las frutas. Simeón era así, no fue dejado de esperar al Mesías, sino que vivía de una manera que cuando llegara el momento, estaría listo. No por casualidad, sino por elección. Spinoza diría que esta actitud es la clave para una vida completa. No sirve de nada creer algo distante si no actuamos hoy. Por ejemplo, aquellos que sueñan con ser un buen padre no esperan que el niño naciera para comenzar a prepararse. Ya lee, aprende, se convierte en una mejor persona antes. Quien quiere justicia no se queja solo, sino que actúa en su círculo, aunque sea pequeño. Simeón probablemente hizo lo mismo, vivió con justicia, estudió las Escrituras, ayudó a quienes lo necesitaban. No porque garantice el encuentro con el Mesías, sino porque era la forma correcta de vivir, independientemente del resultado. Además, Spinoza muestra que Simeón no vio a Faith como una lista de reglas, sino como una fuerza que la conmovió. No siguió ciegamente, preguntó, reflexionó, trató de entender. Hoy, esto se traduce como no aceptar todo lo que nos dicen sin pensar, pero tampoco descartaron la espiritualidad solo porque no tenemos todas las pruebas. Es como el que cree en la ciencia. No necesita entender toda la física cuantitativa para confiar en que la gravedad existe, pero tampoco ignora los descubrimientos solo porque son complejos. Simón, la fe de la Simón con la cierre y lo hace. Otro punto fuerte es que no vivía obsesionado con el futuro. Muchas personas hoy posponen la felicidad: cuando tengo dinero, seré feliz; cuando ordene a un novio, me sentiré completo; cuando llegue el Mesías, todo tendrá sentido. Simeón no. Encontró significado en el camino. Se dedicó al templo, habló con la gente, aprendió del sabio. No era un hombre amargo, esperando la salvación, era alguien que ya vivía de manera salvadora, incluso antes del gran día. Spinoza nos invita a hacer lo mismo, vivir con intensidad hoy, sin dejar que la esperanza de mañana nos paralice. Si quieres ser una mejor persona, comienza ahora. Si quieres un mundo más justo, actúa ahora. No porque garantice un final feliz, sino porque es la forma correcta de vivir. Como Simeón, podemos ser aquellos que, cuando llegue el momento importante, serán los brazos abiertos, no por la suerte, sino porque ya vivían todo el tiempo. ¿Y el más hermoso? Esta forma de ser no depende de los milagros. No necesitamos ver al Mesías para tener una vida significativa. Solo mira a su alrededor, cada gesto de bondad, cada opción consciente, cada momento de reflexión ya es reunión sagrada. Simeón entendió eso. Spinoza nos ayuda a ver. Y la pregunta que queda es: ¿y nosotros, qué estamos haciendo hoy para estar listos, no solo para el futuro, sino para la vida que ya tenemos? Simeón no era un hombre de grandes discursos o gestos llamativos. No esperaba ser recordado en los libros de historia o que se registrara su nombre en monumentos. Su fuerza era con simplicidad, vivía de una manera que lo preparaba para lo que vino.
No era una cuestión de fe ciega o de esperar pasivamente. Se trataba de estar presente, atento, con un corazón abierto para reconocer lo que realmente importa cuando apareció. Spinoza, al analizar esta historia, nos muestra que la verdadera sabiduría no es adivinar el futuro, sino en la construcción de un regalo que tenga sentido. Imagine a un agricultor que cuida la tierra todos los días, incluso sin saber si la cosecha estará llena. No planta porque está seguro de la lluvia, pero porque eso es lo que hace que un agricultor prepare el suelo, el agua, tome las malas hierbas. Si llega la lluvia, genial. Si no viene, al menos hizo su parte. Simeón era así, un hombre que preparó el suelo de su alma todos los días sin garantías. ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros? Todo. ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo correcto porque no vemos resultados inmediatos? ¿Cuántas veces hemos pospuesto una disculpa, un gesto de generosidad o incluso un cambio de hábitos porque todavía no es tiempo? Simeón no sabía cuándo llegaría el Mesías, pero sabía que cuando eso sucedió, quería pararse, con los ojos abiertos, no corrompidos por la amargura o la indiferencia. Spinoza diría que la libertad no está haciendo todo lo que queremos, sino no ser esclavo de nuestras propias ilusiones. Simeón era libre porque no dependía de las señales mágicas para actuar. No necesitaba una voz del cielo para ser bueno, ni una recompensa para ser justa. Su recompensa era la paz de saber que, independientemente de lo que vino, había vivido de una manera que valía la pena. Hoy, también tenemos nuestras esperas. Esperamos un mejor trabajo, un amor que nos complete, un mundo menos injusto. Pero, ¿qué pasa si, en lugar de esperar, nos gustó Simeón? ¿Qué pasa si cultivamos paciencia, bondad y coraje ahora, sin acondicionarla aún después? Un estudiante que se dedica incluso sin saber si aprobará el examen de ingreso. Un padre que educa con amor incluso sin garantía de que su hijo regrese. Un ciudadano que lucha por la justicia incluso sin ver que el cambio ocurre. Todas estas son esmeas modernas. Las personas que entienden que el valor no está en el premio, sino en la forma de correr la carrera. Y hay más, Simeón no estaba solo en esto. Él era parte de una comunidad que también esperaba, también creía. Spinoza nos recuerda que nadie vive solo. Nuestras elecciones afectan a los demás, ya que nos vemos afectados por las elecciones de los demás. Cuando Simeón siguió su camino con integridad, no solo se preparó para su reunión, sino que también inspiró quien estaba a su alrededor. Del mismo modo, cuando elegimos vivir más atención, más honestidad y más compasión, no solo nos preparamos para los grandes momentos de la vida, sino que también hace que el mundo sea un poco mejor para los cercanos. Entonces, la pregunta no es solo ¿qué estás haciendo para estar listo?, sino también ¿cómo están ayudando tus acciones a los demás a prepararse? Quizás el Mesías que estamos esperando no es una persona, sino un mundo donde más personas eligen vivir como Simeón, con esperanza activa, sin ilusiones, sino también sin darse por vencido. Un mundo donde no necesitamos milagros para ser buenos, porque la bondad ya es el milagro. Entonces, ¿qué hacemos con él? No es necesario tener respuestas listas. Solo comienza. Hoy. Con lo que está a mano. Al igual que Simeón, que no sabía el día o la hora, pero sabía que cuando llegó, él estaría allí, no por casualidad, sino por elección. Cada día.